Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los que están en las redes sociales viendo el canal YouTube, nuestra Iglesia Centro Bíblico Internacional, para darte un mensaje que te va a edificar. En verdad, estamos muy contentos por traerte esta palabra, la palabra de Dios que realmente transforma y cambia nuestras vidas. Quiero que oremos para que este tiempo, desde allí, de tu casa donde estás, lo pongamos en manos del Señor. Así que desde allí cierra tus ojos y nos centramos para que el Señor realmente tome el control de este mensaje bien especial que hoy te traemos en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria y la honra al único Dios poderoso, al único Dios maravilloso, a aquel que realmente nos ha dado vida hoy, vida y vida en abundancia. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por escogernos. Gracias, Dios, porque tú eres todo en nuestras vidas. Realmente ponemos este tiempo en manos tuyas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo usándome y que la palabra que enviemos llegue al corazón de los que están escuchándola. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, hoy quiero traerte un mensaje bien especial que he titulado Predicar en tiempos de crisis. Ahí donde está, repítelo conmigo. Predicar en tiempos de crisis. Y he escogido una palabra que siempre ha ministrado mi vida. Romanos capítulo 10, en los versículos 14 y 15. Dice así esta poderosa palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El versículo 15 dice lo siguiente: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Mis amados, actualmente a nivel mundial y nacional soplan vientos de crisis. Y no solamente crisis desde el punto de vista económico, como se está avisorando en todos los países del mundo, incluyendo Colombia. Hay crisis familiares también, pero la mayor crisis que realmente está experimentando el mundo es la crisis espiritual, una crisis de fe profunda. Casi los mismos tiempos cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a esta tierra. Momentos de crisis. Y precisamente Él vino, Dios lo envió precisamente para que esa crisis espiritual, que es la crisis del pecado, Él nos salvara y nos perdonara. Hoy los tiempos son prácticamente los mismos. La gente realmente está de espaldas a Dios. Y esa es la mayor crisis que puede tener una persona. Pero los propósitos de Dios, así como los tiempos eran los mismos, los propósitos de Dios también son los mismos. Pero Dios nos escogió a nosotros en su representación para que realmente fuéramos respuesta de como iglesia de salvación a las personas
que hoy andan como ovejas sin pastor, que es la mayor crisis de esta tierra. Pero por eso en esta palabra el apóstol Pablo le lanza una serie de preguntas a la iglesia de los romanos. Pero estas preguntas realmente también son para nosotros hoy como iglesia. Unas preguntas bien interesantes. Unas preguntas que realmente confrontan nuestra vida. Pero unas preguntas que requieren respuesta. Porque Dios hizo un llamado a nuestras vidas. Y la primera pregunta que el apóstol lanza dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Primera pregunta. ¿Saben? Invocar, de acuerdo al diccionario, es llamar a alguien en especial, a un poder superior, para pedir auxilio o protección. Pero la pregunta es concreta. ¿Y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Hoy este mundo, en su mayoría, está invocando a Dios que no conocen, a dioses que no escuchan, a dioses desconocidos. Y por eso las personas no tienen respuestas, porque estos dioses que están invocando no es el Dios verdadero, y por eso esos dioses no los escuchan. Gente que está angustiada, que invoca, pero no tiene respuesta. Gente que clama, pero realmente llegan a momentos difíciles. Algunas personas, quizás al suicidio, a la depresión, porque esa es la crisis que hoy está. Indudablemente que si alguien invoca a alguien que no ha creído, jamás tendrá una respuesta. Y por eso el apóstol Pablo hace la pregunta hoy para nosotros: ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La palabra creer tiene una relación o un sinónimo con la palabra confianza, con la palabra relación. Entonces, si alguien no ha oído, no ha escuchado, ya hablando concretamente de la persona de Jesucristo, ¿cómo creerá en Él si ni siquiera ha recibido un mensaje? No puede creer en la persona de Jesucristo. Y toda relación, desde luego, para poder empezar, tenemos que escuchar de con quién nos vamos a relacionar. Entonces, esta pregunta de ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Representa un reto para nosotros como iglesia. Pero esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Jesús dice algo bien importante, que la mies está madura, pero los obreros son pocos. Pero tú y yo
fuimos llamados a ser obreros del Señor. Tú y yo recibimos un llamado precisamente para que la gente escuche el mensaje de la cruz. Pero si nosotros realmente también no predicamos, ¿cómo oirá la gente? Y lanza una última. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Uno de los aspectos importantes de nuestra vida espiritual, de nuestra vida con Cristo, es el llamado que hemos recibido de Dios. Y es a través de la iglesia donde ese llamado cobra fuerza. Porque desde la iglesia es que somos enviados. Desde la iglesia somos preparados para ser enviados. Entonces, el versículo 15 tiene la respuesta de todas esas preguntas. Esa respuesta dice: qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Tú fuiste llamado para traer las buenas nuevas. Yo fui llamado para eso. Y es una promesa especial. Qué hermoso es recibir al que trae las buenas nuevas. ¿Saben? Lo digo de manera humilde. Desde que me convertí al Señor, en los lugares de trabajo, Dios me motiva y me inspira para llevar las buenas nuevas. Porque precisamente estas preguntas que son motivadoras para una persona que realmente anhela seguir a Jesucristo y cumplir el principal propósito, que es el de llevar la salvación para que después se conviertan en discípulos, es bien importante. Donde uno llega tiene que hacerse esas preguntas. En tu trabajo, tu familia, el hogar, no sé, donde Dios te coloque con propósito. Ahí esas preguntas ministran nuestra vida. ¿Cómo invocarán cuando les predique? ¿Cómo creerán cuando les muestre la persona de Jesucristo? No solamente con el testimonio, sino con la predicación. Hay personas que dicen, no, solo el testimonio. No, la Biblia es clara. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Necesitan el testimonio y el mensaje de la cruz. Porque ese mensaje de la cruz es el que llega al corazón de las personas. El mensaje de la cruz, es decir, la muerte y resurrección de Jesús, es lo que realmente hace el poder del Espíritu Santo con frente a las personas para que haya arrepentimiento en sus vidas y puedan abrir su corazón a aquel que nos amó primero. ¿Cómo oirán? Cuando les predique, cuando tú y yo le prediquemos. Y así es que pueden creer las personas. Pero me llama la atención este versículo 15, esta promesa. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Es una promesa que tiene doble bendición. La primera, cumplir con lo que dice Jesucristo, predicarle a toda criatura, pero lo mejor es la salvación que por predicar las buenas nuevas les llevamos a las personas. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a una persona es sembrarle la semilla de la salvación
sembrarle la vida eterna que solo da Cristo para que ellos realmente tengan una vida diferente. Esa es una felicidad inmensa, tal como lo dice esta palabra. Cuando alguien recibe a Cristo a través de nuestra predicación, la gloria es para Dios, pero hay algo que llena nuestras vidas. Porque esa persona salió de las tinieblas a la luz admirable, pero también va en un momento determinado a una eternidad con Cristo. Qué importante esto. Pero también relaciono este último versículo 15, cuando dice que hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Lo relaciono con Isaías 61. Cuando las Escrituras manifiestan que el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero yo quiero recordarte que hoy vive en ti. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Ese es el llamado que nosotros tenemos, porque tenemos la unción del Espíritu Santo, así como le dijeron a los apóstoles en el aposento alto. Hoy sucede de la misma manera, porque Jesús nos dio poder y autoridad, y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos ha dado el poder y la sabiduría para llevar el mensaje de las buenas nuevas y no avergonzarnos del Evangelio, que es poder de Dios para los que creen. Así que esto es algo maravilloso. Es parte de los propósitos de Dios. Dice Isaías: a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los que están en duelo. La gente está de duelo. La gente está de luto espiritualmente. Nosotros somos los llamados a quitarle el luto a estas personas. Las que están a tu alrededor, las que están en tu trabajo. No importa su condición económica, no importa su estatus o el poder que tenga, pero estamos llamados a llevarles, como dice Isaías, aceite de alegría en vez de luto. Por eso esta palabra que el apóstol Pablo lanza es un reto para nosotros hoy. Es un gran reto para nosotros. Dios nos escogió desde lo más insignificante, de las tinieblas a la luz admirable, para que seamos esos mensajeros, que tengamos los pies hermosos para llevar las buenas nuevas. Llevar la salvación es uno de los aspectos más maravillosos que puede suceder en nuestras vidas. Entré en un cargo hace varios días. ¿Y sabes por qué titulé Predicar en tiempos de crisis? Porque una de las cosas que encontré en ese cargo, en esa entidad, fue una crisis económica. Pero comencé a recorrer cada una de las dependencias y encontré una crisis espiritual. Invocan dioses que no los escuchan.
Pero para la gloria de Dios, esta palabra que le estoy predicando hoy, las cuales me hicieron esas preguntas, tomé una decisión, como dice en versículo 15. Decidir llevar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Y hemos empezado un proceso, pero que a mi vida personal, espiritual, me causa una felicidad inmensa de saber que Dios nos coloca en lugares con un propósito especial. No solamente para bendecirnos con los ingresos que recibimos de ese trabajo, sino con el propósito de aquellos que andan como ovejas sin pastor encuentren una respuesta, porque nosotros como iglesia somos la respuesta. Nosotros somos la respuesta. La respuesta no está en las soluciones de las crisis. La respuesta se llama Jesucristo. La respuesta es la persona de Jesús. Y tú y yo lo representamos, porque Él nos delegó y nos dio autoridad para eso. Recuerda siempre esta palabra, versículo 15. Qué hermoso son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Tus pies son hermosos porque eres una persona que Dios la llamó para que fuese su representante y la gente reciba la salvación. Quiero orar por ti y por tu vida. Padre Dios poderoso, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, Señor. A los que están escuchando este mensaje, Dios poderoso, si son personas de tu iglesia que hacen parte de tu cuerpo, Padre, enciende el fuego en cada uno de ellos para que tengan una respuesta con respecto a estas preguntas. Motívalos, Señor. Motívalos, Espíritu Santo, al llamado que tú le has hecho, para que sus pies sean hermosos y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Padre, y aquellos que apenas quieren conocerte, hoy les declaro en el nombre de Jesús lo que dicen las Escrituras, que si confiesan con su boca que Cristo es el Señor, hayan salvación. Por eso es un día especial, Señor, para aquellas personas, Dios, que aún no te han conocido. Le declaramos la palabra que dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas cuanto lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Por eso hoy abre tu corazón y te guío en esta breve oración y puedas decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento. Perdona mis pecados. Y necesito que cambies mi vida. Porque solo tú, Cristo, puedes hacerlo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Te doy gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.
Qué bendición llevarte este mensaje, esta palabra que sé que ha edificado tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Y que la palabra quede guardada en tu corazón, y sé que el mismo Espíritu Santo la hará crecer al 100 por uno. Muchas bendiciones.